segunda etapa y vamos a seguir haciéndolo de la misma forma a través de la virtualidad y sigo eligiendo esta misma forma de trabajar, yo enviándoles la parte teórica, digamos, a través de esta clase grabada. Ustedes saben que pueden consultarme todo con respecto a la clase a través de WhatsApp, vía WhatsApp. Y después de lo teórico, obviamente, viene la parte práctica, ¿sí? Vamos a comenzar a trabajar. Nosotros el año pasado estuvimos viendo con respecto a los movimientos literarios, vimos bueno, conmigo trabajaron el año pasado desde agosto en adelante, ¿no? Pero ustedes trabajaron lo que fue la época medieval, ¿sí? La literatura de la época medieval, leyeron relatos medievales. Trabajamos a partir de agosto con lo que era el Renacimiento, que era el movimiento literario que seguía después de la época medieval. Y así a medida que vamos avanzando y que ustedes van avanzando en su trayectoria escolar, seguimos profundizando de alguna forma en lo que son los movimientos literarios que no son puramente literarios, sino que son más bien artísticos y que dentro de lo artístico influye en la literatura. Y vamos a comenzar, este año nos queda por ver lo que es barroco, que es el que vamos a comenzar a trabajar ahora, neoclasicismo y romanticismo. Son tres movimientos súper importantes. El más corto es el de neoclasicismo y el más largo es el de romanticismo. Lo que quiero sí dejarles en claro es, el año pasado cuando vimos Renacimiento, ustedes saben que la época de la Edad Media termina cuando hay un descubrimiento de América, cuando se descubre América. Ya después comienza en la época del Renacimiento. Ya en América existían las colonias españolas, pero no se tenía tanto material artístico y literario de aquel lugar. Pero en este movimiento, a partir de este movimiento en adelante, hay mucho, pero mucho eh, que saber acerca de las colonias españolas y especialmente de su literatura. Así que a partir de este movimiento siempre vemos el movimiento europeo y después cómo influye o cómo llega y se sigue manteniendo las mismas características cuando llega a las colonias españolas que se encontraban en América, ¿sí? Es decir, el actual territorio donde nosotros vivimos, el continente americano. Cuando digo América no me refiero solamente a Latina, sino que a todo el continente americano. Vamos a comenzar a ver el barroco europeo. Y como ustedes saben, siempre es muy, muy importante conocer acerca del contexto del barroco. Entonces es por eso que vamos a trabajarlo de tres formas. Vamos a abordar el barroco europeo de tres formas. A través del contexto histórico, vamos a abordarlo, vamos a abordarlo estructuralmente y vamos a abordarlo y profundizar especialmente en la literatura, ¿sí? Comenzamos con el contexto histórico. El contexto histórico lo voy a dividir en dos, en lo que es económico y social y lo que es religioso. Pero me jugaría y diría que el religioso es el más importante porque influye en el social sobre todo, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos Renacimiento, vimos todo el contexto histórico del Renacimiento y lo que trabajamos ahí fue, el año pasado leímos La calle es mía, pero de los relatos clásicos lo que leímos fue El Lazarillo de Tormes, ¿sí? ¿Se acuerdan que era un niño que vivía en la calle, que su madre lo había dado, que pasó por diferentes amos, que la mayoría lo trató mal, que él como podía se defendía? Y trabajamos más en la actualidad, como les decía anteriormente, La calle es mía, ¿sí? Que de alguna forma también, y siempre nos planteamos y siempre nos preguntamos si el accionar del Lazarillo o el accionar del personaje de La calle es mía de alguna forma estaba justificado,
¿sí? Son preguntas que dieron origen a debates largos que tuvimos adentro del curso. En este caso, ¿por qué les recuerdo esto? Porque lo que quiero más que nada que se acuerden es del contexto económico de la época en la que todo llegaba de América Latina, todas las riquezas llegaban de América Latina, pero quedaban solamente en manos de los nobles, en manos de la monarquía, o sea que los que se estaban haciendo rico o aumentando su poder adquisitivo, por decirlo de alguna forma, era, digamos, la clase más alta, que era la monarquía o eran los nobles, incluso hasta la burguesía en ese momento había perdido, en la época del Renacimiento, había perdido de alguna forma poder. Pero fíjense, eh, esta cuestión de la hambruna, del hambre en la calle, del desempleo y demás, atrajo diferentes tipos de crisis políticas, sociales y militares. ¿Sí? Hay un empobrecimiento económico y financiero gracias a la expulsión de los moriscos. Recuerden que España fue tomado, no recuerdo bien en qué año, o sea, tengo una idea, pero no me acuerdo muy bien en qué año, fue tomado por los moriscos, que son los moros, los árabes, ¿sí? Entonces, lo que hicieron ellos fue conquistar diferentes reinos de España y después se entró en una cruzada para los españoles entraron en una cruzada para reconquistar cada uno de esos reinos, ¿sí? El que comienza en esta cruzada es el Cid Campeador, ustedes leyeron el año pasado en relatos medievales, la vuelta del Cid, cuando él comienza a reconquistar cada uno de los reinos. Entonces, de alguna forma, estas guerras por intentar reconquistar España o los reinos de España, fueron empobreciendo, donde hay una guerra siempre hay un empobrecimiento del país que está en guerra, fueron empobreciendo a toda a expulsión le falta un acento. Bueno, fueron empobreciendo a toda la sociedad, ¿sí? Hay un debilitamiento de los monarcas. ¿Por qué? ¿Qué hicieron los monarcas? De alguna forma dejaron sus tareas en manos de personas que creían que eran capaces y no eran capaces. Se concentra la riqueza y no se comparte, lo que yo les decía, se concentra en la monarquía, en la corte. Esto hace que haya una amplia brecha entre los ricos, que era la corte, y los pobres, que era la mayor parte de la sociedad. Y el barroco, quiero esto que es muy importante, está ligado a los dos poderes imperantes en esa época. Había dos instituciones, por decirlo de alguna forma, que tenían los poderes en esa época. Uno era la iglesia y otro era la monarquía, el rey, ¿sí? ¿Qué pasa en el aspecto religioso y por qué digo que influye sobre todo? Se los voy a explicar, esto merece como un video aparte, en realidad, lo que es el aspecto religioso, pero se lo voy a explicar así como a grandes rasgos, ¿sí? La Iglesia Católica, en la época del Renacimiento, es decir, en la época del Lazarillo, hubo una persona que fue Lutero, que se rebela contra la Iglesia Católica, no contra lo que la Iglesia predicaba, sino contra un montón de cuestiones, sobre todo el tema de la indulgencia, que era que había ciertas personas que pagaban y le pagaban al Papa y esos pecados se le perdonaban. Bueno, contra ese tipo de cuestiones, Lutero se rebela, entonces decide hacer en Alemania, que nace en Alemania, una iglesia protestante, una iglesia católica protestante, o sea, se creía en lo mismo, les permitía un acceso a la Biblia a todas las personas, era como una iglesia más austera, por decirlo de alguna forma. Después, a su vez, hubo otro rey inglés que también se separó de los protestantes y quería otra cosa más porque quería casarse con... vivir con dos mujeres y ser bígamo, por decirlo de alguna forma, que quería que la iglesia aceptara esa cuestión. Eso fue la reforma de la iglesia. Cuando Lutero decide crear esta nueva iglesia, es la reforma de la iglesia. ¿Qué pasa en el barroco? Y por qué es tan importante que ustedes lo entiendan. La iglesia católica llama a lo que es un concilio que duró muchos años para ponerse de acuerdo y decir, bueno,
Gracias a esto se perdieron muchos fieles. ¿Cómo hacemos para que esos fieles vuelvan a recuperar la confianza que perdieron en esta Iglesia católica como era siempre? Entonces lo hicieron a través del arte, ¿sí? Y a través de la literatura, y ahora vamos a ver por qué. Entonces, esa época, en la época del barroco, vamos a tener lo que la Iglesia católica llamó la contrarreforma, ¿sí? La contrarreforma protestante. Hay una profunda religiosidad en todos los países europeos que lo va a impregnar absolutamente todo, 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 todo. Es tanta la profundidad religiosa que hay que influyó en todas las ramas del arte. Hay una fuerte intolerancia religiosa, obviamente surge esta cuestión de que así como todo estaba rodeado de lo católico y de lo religioso, hubo algunas personas que de alguna forma no toleraban esto y se producían las guerras católicas protestantes, que era, digamos, lo que les expliqué anteriormente. Y después, bueno, el Concilio de Trento, que duró muchos años, en donde lograron ponerse de acuerdo en ciertas cuestiones, ¿sí? Duró muchos años. ¿Qué es un concilio? Es donde se juntaban el Papa con diferentes obispos, grandes personajes que tenían cargos altos y obviamente poderes también en la Iglesia, para establecer ciertas normas que obligaban a la Iglesia de alguna forma, por esta cuestión que había pasado anteriormente, de cambiar. Vamos a centrarnos en el barroco. ¿Por qué les explico esto? Porque es tan importante, porque es importante que entendamos, perdón por usar tantas veces la palabra importante, pero es necesario que entendamos que la contrarreforma era lo que estaba atravesando este movimiento artístico, porque no va a influir solamente en la literatura, sino que también va a influir en la arquitectura, va a influir también en la literatura, en la pintura, en la música. Por eso, que quede claro que es un movimiento artístico, no solamente o exclusivamente literario. Nace finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, acá arriba ustedes lo ven. A ver si puedo sacar no puedo sacar el lápiz. Bueno. Finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII en Italia, y a partir de Italia se comienza a expandir por toda Europa. Como ustedes saben, y yo se los recalqué el año pasado cuando vimos Renacimiento, los movimientos no surgen de un día para el otro. No es que mañana nos despertamos y decimos, bueno, mañana vamos a hacer que el movimiento artístico que se llame tal. No, hay un cambio en el pensamiento de la sociedad, que es un cambio paulatino, es un cambio moderado, es un cambio que va sucediendo de a poco. Y el barroco, ¿por qué lo acomodamos estructuralmente? Porque atraviesa por 13 etapas, que son muy diferentes entre ellas. También tienen similitudes, pero son diferentes, ¿sí? Las 13 etapas, vamos a comenzar con lo que es el manierismo, sigue el barroco clásico y por último el barroquismo. En la época de apogeo, en la época de más resplandor o esplendor del barroco es en esta etapa del medio, la del barroco clásico. Y la época de decadencia o cuando ya de alguna forma empieza a mezclarse con el próximo movimiento que viene es en la época del barroquismo, ¿sí? A su vez, cada una de estas etapas tiene una corriente literaria. Acá ya de a poquito nos vamos metiendo de lleno a lo que es la literatura, ¿sí? En la época del manierismo, la corriente literaria que va a surgir va a ser el culteranismo. Y en la época del barroquismo, la corriente literaria que va a surgir va a ser la del conceptismo. Son muy, muy diferentes una con la otra. ¿A qué nos referimos cuando decimos corrientes literarias? Era la forma en la que escribían los autores en ese momento. Y el barroco clásico no tiene una corriente literaria, sino que es directamente lo que coloqué ahí es literatura, y más abajo, ¿sí? Acá literatura, y más abajo les puse bien en clara cuál era
qué era lo que prevalecía, digamos, en la literatura de la época del barroco clásico, ¿sí? El culteranismo o el manierismo todavía tenía algunas características renacentistas. Por lo tanto, la corriente literaria que corresponde a esa etapa también va a tener algunas culturas renacentistas. El autor más destacado de ese momento era Góngora. En el barroco clásico, la literatura, hay un autor que es súper representativo, que es Miguel de Cervantes, que hasta la actualidad hay escuelas, institutos, universidades que llevan su nombre porque hizo una obra maravillosa que se llama Don Quijote de la Mancha, en donde esa literatura de alguna forma iba a buscar o iba a haber una lucha entre la realidad y lo ideal, ¿sí? Mi realidad es esta, pero el ideal de realidad o lo que yo quiero alcanzar es esto. Y hay una mezcla de cortesano con popular, ¿sí? Cortesano viene del dialecto que utilizaba la corte en ese momento y popular se refiere siempre al pueblo, ¿sí? Por eso es que dice que hay una mezcla sobre todo en esta obra. Barroquismo, ¿por qué no explico las corrientes literarias ni del culteranismo ni del conceptismo? Porque lo vamos a hacer más adelante, ¿sí? Dentro de lo que es el barroquismo va a prevalecer más el fondo sobre la forma. ¿Qué quiere decir esto? Que va a interesar más lo que se va a decir. Se va a poner mucho énfasis en lo que se va a decir, en los conceptos que se van a utilizar, en de alguna forma brindar algún tipo de idea significativa para los lectores y no tanto en cómo se vaya a escribir. El autor representativo de esta época es Quevedo. Vamos a ver las características ahora, pero del barroco en sí, no de la literatura, sino que del barroco. ¿Por qué vamos a ver solo las características del barroco todavía y no de la literatura? Porque estas características del barroco en sí las vamos a encontrar en la literatura. Por eso es que se las tienen que aprender muy bien y escribirlas en la carpeta. Es un mundo de claros oscuros, y así como está la palabra, todo junto, ¿sí? Claros oscuros. Fíjense, una cosa es clara y otra cosa es oscura. Son opuestos, ¿sí? Influyen en todas las artes, en todas las ramas de las artes. Ya les dije, música, pintura, escultura, arquitectura y literatura. Sobre todo en la escultura, en la arquitectura y la literatura, porque ya lo vamos a ver más adelante de qué forma, ¿sí? Conviven lo bello con lo monstruoso. De nuevo, otra oposición. Hay una conciencia de la fugacidad de todo lo creado. ¿Qué quiere decir esto? Que se sabe que todo lo que está creado sobre la tierra en algún momento tiene que acabar, ¿sí? La vida tiene que acabar, la vida de una persona no es algo que va a durar para siempre. Bueno, se toma conciencia de eso y de alguna forma se valora un poco más a la vida. Por lo tanto, vamos a la otra característica, aparece el gran temor a la muerte. Hay una lucha constante, entre lo real y lo ideal, entre la esencia y la apariencia, entre la cordura y la locura. ¿Qué es más importante? ¿Lo que llevo por dentro, la esencia, o es más importante aparentar, la apariencia? La locura, la cordura, ¿qué es la cordura? ¿Qué es la locura? Esos son interrogantes que se plantearon en esa época. Se trata de un estilo opulento y majestuoso. Opulento quiere decir que es mucho, ¿vieron? Cuando las cosas están sobrecargadas de detalles o sobrecargadas de adornos. Bueno, el barroco es estas dos cosas fundamentales. El tema de los opuestos y el tema de la opulencia y lo majestuoso. Imagínense que todos estos detalles que surgen en todas las obras, de alguna forma volvieron esculturas, pinturas y la literatura, la música, todo lo volvieron majestuoso. Cada rama del arte sigue cánones estilísticos, es decir, que la literatura tenía ciertas características, la escultura tenía ciertas características, la arquitectura también, y esas ciertas características se establecían, esos cánones se establecían en base a lo que se deseaba transmitir a la sociedad. Existe un predominio por lo decorativo, que está relacionado con lo que mencionaba anteriormente de lo opulento y lo majestuoso. Vamos a lo que nos
atañe en más profundidad y es la literatura. Tiene una etapa de gestación y una etapa de esplendor y una etapa de agotamiento y cada una de ellas tiene sus propias características. La etapa de gestación es la etapa del manierismo, la etapa de esplendor es la etapa del barroco clásico y la etapa del agotamiento es el barroquismo. Los escritores en esta época tratan de buscar una explicación apelando a lo recóndito, a lo oscuro, para resolver la crisis de los valores internos que vivían, hurgaban en el pensamiento de las emociones, y los autores, esto es súper característico de la literatura, buscaban o escribían de forma poco clara y extravagante porque consideraban que en ese rebuscamiento podía existir un poco de claridad o una belleza diferente. Entonces, ¿se acuerdan que yo acá les decía que era más importante la esencia que la apariencia? Bueno, eso fue cambiando a medida que el barroco fue atravesando por estas tres etapas, ¿sí? Digamos que en la primera etapa lo más importante era la apariencia. En la etapa del medio del barroco clásico había una lucha en esta cuestión de qué era más importante. Y en la última etapa, ¿sí? En esta última etapa, la del barroquismo, la que está acá, ¿sí? Lo que tuvo más fuerza o lo más importante era la esencia. Se buscaba un tipo de belleza, pero un tipo de belleza diferente, a través de ciertas cuestiones. Pero vamos a ver antes, vamos a ver, les voy a mostrar unas imágenes donde quiero que ustedes vean cómo el barroco influye, porque acá tengo dos ejemplos, tanto este como este, de cómo influye en la literatura, pero quiero que ustedes vean cómo influyen en las otras ramas del arte, para que de alguna forma puedan hacer una relación con el tema de la literatura, ¿sí? Así que perdonen la desprolijidad, pero vamos a comenzar con este. Esta es una pintura del Lazarillo de Tormes. Si ustedes recuerdan la película, se acuerdan que el Lazarillo se había comido unos panes. Lo que más de alguna forma quería el Lazarillo era comer, porque tenía hambre, porque vivía en la calle, ¿sí? Este es uno de sus amos tratando de sacarle algo de la boca. Lo que yo quiero que ustedes puedan identificar o darse cuenta es ver cómo dijimos que era un mundo de claros oscuros y que era un mundo de opuestos. Esto es una pintura. Fíjense cómo todo el fondo de la pintura está oscura. ¿Por qué? Lo hacían a propósito y llenaban de luz el rostro el centro de la pintura y el rostro de las personas que aparecían en cada una de las pinturas, porque eso era lo que se buscaba de alguna forma mostrar todas las expresiones de la cara, ¿sí? Vamos a ver si tengo otra pintura. Esta, también lo mismo, fondos oscuros, cargado de detalles, y de alguna forma se trataba de resaltar siempre el rostro de las personas. Esta es una pintura, no se ve muy, acá está. El pintor que está acá se hizo a sí mismo, es Velázquez. Esta es una pintura que se llama Las Meninas, que es utilizada en la Facultad de Psicología para analizar un montón de cuestiones, porque esto que está acá atrás es un espejo, a quién refleja el espejo, a quién mira cada una de las meninas, a quién mira la princesa, a quién es esta persona que está acá, se está yendo, está viniendo, estos dos personajes de acá atrás también. Fíjense todos los detalles, ¿sí? Todos los detalles. También se plantea si lo que está pintando Velázquez, porque Velázquez acá está pintando, si lo que está pintando es el reflejo que se muestra esto. Pero también se dice que está acomodado de una forma el espejo en la pintura que no puede reflejar lo que Velázquez está pintando. Fíjense, la intención del autor Velázquez de esta pintura era justamente esa, que se plantearan todo este tipo de cosas. Miren el rebuscamiento, ¿no? Cómo se rebuscan las cosas, cómo hace pensar. Y eso era lo que se buscaba de alguna forma en el barroco. Vamos a ver ahora en la escultura.
Fíjense, esto, ustedes saben que la escultura, a partir del mármol, el autor comienza a esculpir ciertas figuras. Lo que yo quiero y lo que se destaca sobre todo en el barroco, en la escultura, son los detalles, cómo podían hacer de una piedra que pareciera una tela, ¿sí? Fíjense los pliegues, la mano. Esto obviamente es una escultura mucho más grande, que creo que es esta, no. Pero acá tengo otra escultura para que ustedes también vean los detalles del cabello, los detalles de las telas, y esta. ¿Se acuerdan que dijimos en la Iglesia Católica de alguna forma buscaba buscaba que sus fieles volvieran a confiar de alguna forma en la Iglesia? Entonces todo el arte de alguna forma, utilizaron el arte para lograr esto, y fíjense, esta es la Virgen María sosteniendo a Jesús después de haber sido crucificado, ¿no? También volvemos a lo mismo. Los detalles, obviamente acá no sabe muy bien porque se ven pixeleadas, pero los detalles en la cara de la Virgen, los detalles en el velo, los detalles en la expresión de Jesús. Uno de los detalles que más se destaca, que no lo podemos ver acá, pero es en esta parte, cómo se logra con las manos de María, apretando, tomando en brazos a Jesús, lograr esa profundidad que se logra cuando uno toma en brazos a alguien. De nuevo, los detalles de los velos, cómo caen, etcétera. ¿Sí? Bien, vamos a volver a lo nuestro. Entonces, literatura. Tenemos dos corrientes que es el culteranismo y el conceptismo. Básicamente, para que ustedes lo comprendan, al culteranismo lo que más le interesaba era la forma que el fondo, y al conceptismo lo que más le interesaba era el fondo que la forma. ¿Qué significa esto? Cuando digo más el fondo, más la forma que el fondo, que esa escritura del culteranismo va a estar cargada de recursos literarios, embellecidas a tal punto que va a dificultar en muchas ocasiones leer o comprender lo que se quiere escribir. Hay una transformación del léxico, hay una transformación de la sintaxis. ¿Qué quiere decir una transformación de la sintaxis? Que se altera el orden de las palabras adentro de la oración. Aparecen palabras nuevas, por eso hay una transformación del léxico. Hay una transformación del léxico completamente diferente a cómo se habla en la realidad de ese momento. Fíjense, les voy a leer un pedacito que es lo último, que es un fragmento de Soledades, de un poema de Góngora, que dice: de secos juntos de calientes plumas, alga todo y espumas, ello hospitalidad, donde halló nido de Júpiter el ave, ¿sí? Es muy difícil de comprender. Primero que hay que tener mucho conocimiento. Júpiter es una diosa una diosa latina, una diosa de Roma, romana, digamos. Si ustedes después tienen tiempo lo pueden leer completo, pero todo es así y es muy difícil de comprender. En el conceptismo, ya que aparece esta corriente literaria en la última parte del barroco, en lo que es el barroquismo, va a importar más el fondo, es decir, importa más el concepto, importa más transmitir un mensaje a la forma en la que se dice. No está tan cargado de recursos literarios, porque eso no es lo importante en esta corriente literaria, ¿sí? Si ustedes lo leen con leer solamente la primera estrofa, es un fragmento de la definición de amor de Quevedo, de Francisco de Quevedo, se van a dar cuenta que se puede leer mucho mejor. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un sueño, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado, ¿sí? Fíjense la diferencia entre una y otra. Bueno, vamos un poquito más rápido porque si no esto se hace muy largo. Renacimiento, lo que dice acá más que nada es un cuadro comparativo entre lo que era el Renacimiento, que fue un movimiento que vimos anteriormente el año pasado, y lo que es el Barroco. Es muy importante esto, que sin perderse lo clásico resurge de alguna forma lo medieval, lo de la época de la Edad Media, las novelas de caballería, ya vamos a ver por qué.
Hay una exageración en el empleo de los recursos literarios, incorpora nuevos modos de expresión y hay una preferencia por lo complejo. No pierdo tiempo con el Renacimiento porque eso lo pueden leer y hacer un repaso o a lo mejor lo recuerdan, ojalá, del año pasado. Pérdida deliberada del equilibrio entre la forma y el fondo. ¿Sí? Hay dos autores destacados que yo quiero mencionar, que uno va a ser Cervantes, que se encuentra de las tres etapas del barroquismo en la etapa del medio, ¿sí? Y después va a haber otro autor que también está en la misma etapa, que es Shakespeare, pero Cervantes es español y Shakespeare es inglés. ¿Sí? Cervantes escribe El Quijote y Shakespeare escribe Hamlet. ¿Sí? Son muchas las obras de Shakespeare, no solamente decimos que se ocupa o lo vemos en el barroco, sino que también lo vimos en el Renacimiento, porque hay obras que escribe entre uno y otro, ¿sí? Entre un movimiento y otro. Cervantes va a escribir El Quijote. El Quijote habla acerca de las novelas de caballería. Novelas de caballería son de la época del medieval, por eso es que se dice que sin dejar de lado lo clásico resurge lo medieval. De las novelas de caballería, el principal protagonista siempre va a ser un caballero andante, ¿sí? El caballero andante es el que nunca se va a quedar quieto y este caballero andante siempre tiene una iniciativa individual, siempre va a haber algo individualmente que lo motiva a realizar ciertas aventuras. Las características de este caballero andante van a ser la de heroísmo, fidelidad y defensa. Shakespeare escribe Hamlet. Hamlet es una obra que se representa en el teatro. En esa época los teatros se llamaban teatros isabelinos en honor a Isabel I, que reinaba en ese momento. Algunas de las características del teatro isabelino van a ser que va a estar regulada por el Estado, es decir, que el Estado decía, esto me gusta, esto no me gusta, no quiero una comedia, quiero una romántica, no quiero romántica, quiero una comedia, ¿sí? Va a ser un teatro adentro del teatro, especialmente en esta obra, en Hamlet, para explicar una situación, el protagonista realiza una obra de teatro. Va a haber personajes como seres sobrenaturales, que por lo general son fantasmas. No tiene escenografías, el teatro de Shakespeare, ninguno tiene escenografía, sino que la escenografía la va armando cada uno de los personajes a través de sus diálogos. Los diálogos o los monólogos, ¿sí? Porque tiene monólogos muy, muy extensos. ¿Qué quiere decir monólogo? Que puede haber más de un personaje, pero cada uno de esos personajes habla mucho, mucho, mucho. Vamos a centrarnos primero en algunas características del Quijote, que es la obra que escribió Cervantes, es una novela de caballería, es la obra más representativa del barroco literario, se mezcla lo cortesano con lo popular. El protagonista lo que busca es realizar justicia a través de la ya extinta caballería. En la época del barroco, cuando Cervantes se escribe, no existía no existía ya la caballería. El personaje central del libro es el caballero andante, bueno, lo de los valores ya lo vimos, y el Quijote es una parodia de las novelas de caballería, ¿sí? ¿Qué es esto? Que toma de alguna forma las novelas de caballería, no es que se burla de ellas, pero sí de alguna forma hay como un dejo de tono humorístico. Pasamos a la otra, las características de Hamlet, de Shakespeare, y bueno, como el Quijote, la locura del personaje se vuelve supuesta. ¿Por qué supuesta entre comillas? Y es algo que van a deducir ustedes después que lean el fragmento. Y esa famosa frase, ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Por qué puse esa imagen de fondo? Porque es cuando se está representando a Hamlet. Bueno, ustedes tienen que, una vez que lean el fragmento, van a comprender también la imagen, ¿sí? El protagonista se hace pasar por loco, llega un momento en que el lector no sabe si esa locura es simulada o no. La escenografía es creada a través de los versos de las obras y es una de las obras de la literatura más estudiadas por los críticos, sobre todo estudiada también psicológicamente. Hay una cuestión muy importante de estos dos personajes, y era que Cervantes quería escribir teatro y Cervantes escribió teatro, porque o sea, vivieron en la misma época, se conocieron, se conocieron, pero Cervantes no logró, de alguna forma tenía, ¿cómo decirlo? No,
para no usar la palabra envidia, pero sí, de alguna forma él quería escribir obras de teatro como escribía Shakespeare, y nunca lo logró. Eh, hay una serie que ya no está más disponible, que se llama Ministerios del Tiempo, que de alguna forma justificaba este accionar diciendo, si supiera Cervantes todo lo que logró con esta obra Don Quijote de la Mancha. Bueno, así de esta forma hemos finalizado la explicación. Cualquier consulta o cualquier duda que ustedes tengan, no duden en preguntarme. Voy a estar mandando este material y después voy a estar mandando el material teórico, que más que nada es lectura y para que ustedes respondan algunas preguntas. Son lecturas que por lo general hacemos en clase, pero bueno, les toca a ustedes hacerlas en esta manera, de forma individual, por la situación que nos atraviesa. ¿Sí? Que tengan buenas tardes. Cualquier cosa, saben que estoy a su disposición.